Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, con este tema, Falso Amor, Luis Mateus, iniciamos nuestro programa del día de hoy. De Venezuela siempre, siempre Venezuela, como siempre lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto, a través del 1160 AM de Radio San José de Cúcuta. En este momento el enlace con Radio Delfín en La Guajira, Colombo, venezolana. Es un trabajo hecho con mucho cariño para todos ustedes. Iniciamos también nuestras informaciones. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que nos sigue a través del Real Audio y del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, en enlace con Radio Delfín 1060 AM a través de nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el Control Master a Oscar Díaz y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y hay una cosa que yo siempre digo, me la dijeron de pequeño, me la enseñaron de pequeño y todavía la aplico. Es esta de que la verdad es terca, la realidad es terca. Cuando el gobierno de facto de Nicolás Maduro se empeñó en ocultar lo que había pasado durante este pasado fin de semana en el territorio apureño con una emboscada que le hicieron a la Fuerza Armada Nacional, a 38 componentes de la Fuerza Armada Nacional, y en la cual fallecieron 12 personas, 12 militares, 12 jóvenes venezolanos militares, y otros tantos desaparecieron y otros tantos llegaron heridos, malheridos a la zona de combate, a la zona de atención de combate. Pues el gobierno se empeñó en ocultar esto y precisamente ya empieza a salir la verdad sobre lo que pasó allí. El gobierno, por proteger su credibilidad y por proteger también el nombre de la FARC en el marco de alguna negociación convencional, no quiso mencionar este tema y fue poco a cuentagotas lo ha ido soltando. Ayer el ministro reconoció que hubo algunos muertos, pero ellos desde el sábado saben cuántos muertos hubo, o por lo menos de cuántos muertos se conoce en el teatro de operaciones en el estado Apure. Hoy hemos podido ver un video en donde se señala lo que ocurrió allí y cómo guerrilleros propiciaron el rescate de los cuerpos que quedaron ahí tendidos en el sector de la Capilla y procedían a rescatar estos cuerpos, ya que la Fuerza Armada Nacional no hizo presencia para buscar estos cuerpos de estos compañeros que habían quedado caídos en esa acción militar. Vimos algunos campesinos, se vio el video y se conoció la versión por lo menos de este guerrillero que dijo que lamentablemente pues eso había ocurrido por la terquedad del gobierno. Pues hoy en la tarde, hace algunos momentos, el diputado Walter Márquez, el exdiputado, Walter Márquez, defensor de los derechos humanos, abre un poco más de información sobre este aspecto y dice que fueron 12 los cuerpos levantados y trasladados desde el sector La Capilla, donde fallecieron, a Guadualito, por el padre Luis Roa. O sea, en el video se aprecia un hombre con una camisa cerrada. Ese es el padre Luis Roa, párroco de La Victoria, y fue allí a petición de la FARC, que las FARC se condolieron porque habían visto que los cuerpos estaban expuestos y nadie había ido a recogerlos. Resaltamos el valor cívico de Roa, dice Walter Márquez, y repudiamos la actitud cobarde del comandante de la unidad militar que abandonó a los soldados en el campo de batalla. El padre Luis Roa, párroco de La Victoria en el Alto Apure, cumplió con el sagrado deber humanitario de recoger los cadáveres de los soldados fallecidos en la emboscada de la FARC en el sector La Capilla, cuyos cuerpos fueron trasladados en un camión ganadero a Guadualito. Reprochamos la cobardía de superiores de la FARC al abandonar los cuerpos de los soldados fallecidos en la emboscada de la FARC en el sector La Capilla. Falta de transparencia de la FARC. Recurrimos a fuentes alternas. Confirmado que en la morgue de Guadualito se encuentran los cuerpos saturadas de cadáveres contaminando al sector. Ahí está.
la verdad verdadera, la terca verdad que el gobierno de Maduro se había encargado de ocultar hasta el día de hoy. Y en otras informaciones, en Siempre Venezuela, Remigio Ceballos pues asegura que se incrementó el despliegue militar en Apure, pues la Fuerza Armada Nacional incrementó su despliegue en el estado Apure, fronterizo con Colombia, donde combate desde hace más de un mes a un grupo armado. Esto pues es lo que ha venido informando el comandante estratégico operacional de la FAN, Remigio Ceballos. Desde Apure continuamos incrementando el pie de fuerza ejecutando operaciones para combatir y además para expulsar a esos grupos irregulares, narcotraficantes, terroristas colombianos, a quienes hemos dado un fuerte golpe y seguiremos luchando hasta expulsarlos a todos. Esto pues es lo que ha escrito en su cuenta de Twitter Ceballos. También destacó que la seguridad de la nación es responsabilidad del Estado y su defensa de todos los venezolanos, por lo que aseguró que las FAN junto al pueblo triunfará siempre con su experiencia, su valor, su constancia, pues destruiremos al enemigo de Venezuela. Y no obstante, ante esa situación, pues Ceballos no detalló el número de efectivos trasladados a la zona, ni tampoco de qué cuerpos forman parte o si se han enviado material bélico adicional ante esta situación. Ahí siguen. Pero Ceballos dijo algo de los muertos. No menciona nada de los muertos. No ha mencionado nada de los muertos. Ayer el ministro de la Defensa, Padrino López, llama y dice que sí, es verdad, hubo algunos muertos, pero no menciona el número, a pesar de que ya saben cuál es el número de muertos que hay. Mire. Ni qué cargos estaban dados para ellos, ¿no? La mayoría de ellos, mira, rangos de efectivo élite de sargento para arriba, entre los fallecidos, de la Armada y del Ejército, según la lista colocada en los medios de comunicación por Tamara Sujú. Fíjate que se habían identificado 9 cuerpos, quedaban algunos cuerpos sin identificar todavía. Pero lo cierto del caso, para que ustedes entiendan la dimensión de este hecho, es que la mayor cantidad de militares venezolanos fallecidos en una sola acción. Hace aproximadamente 30 años hubo otro hecho, no parecido a este. Fue un ataque del ELN contra una base militar, una base fluvial ubicada al margen del río Arauca. Allí asesinaron a 8 militares venezolanos, a 8 infantes de marina venezolanos, y los asesinaron de manera cruel y vil. Fue el ELN en ese momento, hace 8 años. Ahora, casi 30 años después, es la FARC que asesina a estos 12 militares venezolanos, y de la manera más vergonzante, de la manera más deshonrosa, la Fuerza Armada Nacional no los ha recogido de Guasdualito, donde encuentra su cuerpo. No los ha trasladado hasta su origen. No le ha permitido a sus familiares darle cristiana sepultura. No le han informado ni siquiera a los familiares del fallecimiento de sus hijos. No le han indicado ni le han rendido los honores que se merecen a estos caídos en combate. Bueno, ni siquiera en combate, fue una emboscada. Bajaban de 2 helicópteros y los acribillaron. Prácticamente no les dieron tiempo de reaccionar. Allí entonces está el verdadero semblante y carácter de este gobierno de facto de Nicolás Maduro. Un gobierno que no le importa ni siquiera a estos jóvenes de la Fuerza Armada Nacional que fueron a ofrendar su vida, supuestamente en una operación para desalojar a los guerrilleros de la FARC, pero que en este momento están apiñados como cadáveres allá en la morgue en Guasdualito, sin que nadie pues se conduela de esta situación, sin que nadie informe a sus familiares de lo que pasó allí. De verdad que es bastante lamentable y triste esto, pero los jóvenes los están lanzando como carne de cañón. Imagínate, estas fueron unidades élite. ¿Cómo sería con una unidad como las milicias, que no tienen la mínima preparación? Tenían el conocimiento de que iban hacia allá, porque el ataque fue directo. Claro, 2 helicópteros, descendieron 38 militares de comando élite, y fíjate lo que pasó. No se sabe el destino de los demás. Sin embargo, ya seguirá apareciendo la información porque, como decíamos, la verdad es terca. Y este gobierno que le encanta, este gobierno de Maduro, que le encanta ocultar la verdad verdadera, va a ver cómo poco a poco se va a ir desgranando esta verdad, en donde hay mucha molestia en el sector militar. Hay militares que están indignados con lo que pasó, indignados con el trato que le han dado a los cuerpos de los jóvenes que fallecieron en la operación. No han sido capaces de recoger esos cuerpos, trasladarlos y permitir que sus familiares los entierren de la manera como los tienen que enterrar, rindiéndole honor a estos jóvenes que han caído en esta operación.
insisten en pedir la presencia de la ONU para atender este conflicto armado en el estado Apure. La Asamblea Nacional electa parlamentaria en el 2015 insistió en la presencia de la Organización de las Naciones Unidas en el estado Apure. Para el organismo opositor, pues es necesario que la ONU envíe representantes para tratar este conflicto armado y los bombardeos que se dan en la entidad fronteriza con Colombia. Durante la sesión de este martes, pues el organismo precedido por Juan Guaidó reiteró las denuncias de violaciones de derechos humanos en el estado Apure, y en este sentido, pues la presidenta de la Subcomisión de Asuntos Fronterizos, Gaby Arellanos, advirtió que las muertes no han cesado y aseguró que el gobierno chavista respalda algunas fracciones guerrilleras. Actualmente, pues se lleva a cabo en Apure operaciones de la FARC en contra de los supuestos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Y esta situación que pues ha generado este gran desplazamiento de más de 6.000 personas y una emergencia humanitaria en la frontera en medio de la violación de estos derechos humanos. Arellanos también aseguró que Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del gobierno chavista, son los directamente responsables por las muertes en Apure. Al respecto, opinó que las FARC no defienden la soberanía, sino que se trata de un conflicto contra grupos disidentes de las FARC que se desalinearon de las órdenes de Iván Márquez y de Jesús Santrich. Bueno, indican analistas militares sobre este tema que el resultado de la operación militar que produjo la muerte por lo menos de 12 efectivos de la Fuerza Armada Nacional en el territorio apureño se debe a errores tácticos y estratégicos de la fuerza. Al pretender combatir de forma clásica, es decir, como si estuvieran enfrentando un ejército regular a la FARC, que confrontan de forma regular en el Alto Apure, terreno que mejor conocen. Esta masacre en Apure de militares venezolanos se debe en gran medida a una serie de errores en cadena que se vinieron desarrollando allí y sobre todo a enviar a una gente que no estaba preparada. No se realizó la suficiente inteligencia para conocer el sitio en donde deberían haber aterrizado estos helicópteros que trasladaban a estos militares efectivos en operación, y no se realizó el trabajo que debería haber realizado la contrainteligencia militar. O sea, se reconoce allí que contrainteligencia militar es muy efectiva para capturar a políticos, para capturar a gente de la sociedad civil, a representantes periodistas y gente de la ONG, a torturarlos, porque en eso sí son muy efectivos, en amedrentar a los ciudadanos con violación de derechos humanos, pero a la hora de la verdad, cuando se le exige hacer un trabajo que va vinculado a su actividad real dentro del componente de la Fuerza Armada Nacional, inteligencia fracasó. Y este es el resultado. Errores operativos, errores técnicos y sobre todo una situación que generó la muerte de todos estos venezolanos en ese campo de batalla el día viernes en la tarde, y los cuerpos se recogieron fue el día sábado porque no hubo nadie que fuera hasta allá a buscarlos. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, municipio de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Transmitido por Radio San José de Cúcuta, 1160 amplitud modulada, enlazada con la emisora Radio Delfín 1060 amplitud modulada en Riohacha, capital de La Guajira. También pueden escucharnos, vernos por la www.siemprevenezuela.com. Saludo cordial a mis buenos amigos, los panas de siempre, a Alan Peralta y Nancy Pacheco y a ese gran equipo de producción. Expertos preocupados por la tendencia de los contagios. A un mes de decretarse las medidas restrictivas en Barranquilla, el número de casos nuevos continúa marcando cifras superiores a los 2.000 casos. Colombia espera tener 8 millones de vacunados para el 30 de mayo. Paro nacional. El país no tiene la capacidad de atender un aumento en contagio, lo dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, que enfatizó de postergar las marchas. 48.670 vacunas de AstraZeneca fueron asignadas a la costa atlántica. Sabana Grande tendrá un hospital nuevo. El DIAN, buscamos el consenso para la solidaridad sostenible. Banco de la República no espera tener utilidades en el 2021 ni en el 2022.
Por alta demanda, bajan a 0% el arancel para importar oxígeno. Se disparó en un 74%. Andi, pese a las recomendaciones, centrales obreras mantienen el paro. INVIMA dice que no ha recibido solicitud para traer la vacuna Sputnik 5. Córdoba, Costa Caribe, dice que no recibirá pacientes COVID provenientes de otras ciudades. La ONU condena violencia contra exguerrilleros, defensores de los derechos humanos y líderes en Colombia. Hospitalizan al cantante vallenato Yader Romero. Fiscalía. Criminales se camuflan en actas de defunción falsa. Asesinan a tiro a comerciante en Santa Marta. Festival Vallenato a recordar desde la casa lo mejor del festival. Desplazamiento subió en un 96% en el país, lo dice la Defensoría. Van ya 27.435 por la violencia armada. No es correcta la forma como el gobierno quiere recaudar fondos, lo dice Álvaro Uribe Vélez. Decretarán confinamiento total en Valledupar por ocupación de camas UCI. En Puerto Colombia denuncian mala disposición de los desechos hospitalarios. Titanes comienza su lucha por el tetracampeonato de la Liga de Básquetbol Profesional de Colombia. El Junior viaja a Buenos Aires sin Teófilo y sin Mera. Alcalde de Miami-Dade invita a extranjeros a vacunarse allí. Contraloría emitió fallo con responsabilidad fiscal por 2.9 billones de pesos, caso de Reficar. Instituto Nacional de Salud. Posibilidad de contraer el COVID-19 ha aumentado en un 70%. Inteligencia militar fue vital para dar con la ubicación de alias 100 pesos, cabecilla de los Pachencha en La Guajira. Policía incauta en Dibuya 100 kilos de narcóticos en un carro. Docentes de la Universidad de La Guajira definen que no habrá interrupción de actividades. 328 nuevos casos de COVID-19 en La Guajira. Se inició la indemnización para víctimas del conflicto armado en Riohacha, La Guajira. Empresa minera Cerrejón ha entregado más de 10 millones de agua potable en el 2021. Con una tutela, abogado busca suspender actividades de una trituradora en San Juan del Cesar. Hoy se realizó convocatoria de la primera sesión ordinaria de comunidades NAR en La Guajira. Sindicato de Cartagena siguen en pie con jornada de protestas para mañana y asegura que sí saldrán. 331 fiestas clandestinas fueron intervenidas el fin de semana en Cartagena de Indias por la policía y la fiscalía. Entregaron 13 kilómetros de vías en tierra bomba. Alcalde de Riohacha y funcionarios de salud fueron a vacunar a niños en su hogar. Estudiantes de Riohacha, Maicao y Uribia tendrán internet y voz gratis, anunció la ministra. El desorden está acabando con nosotros en Maicao, lo dice el padre Jesús Darío Plata. Preocupación total de una muerte anunciada en las aguas de Ibirico por fallo que limitaría la minería. Autorizan aumento del 12% en mezclas de combustible en el Cesar. Precios del café cesarense va en alza en medio de la pandemia. En Valledupar habrá límites para salir a protestar el 28 de abril. El periodismo deportivo está de luto. Falleció José Luis Parada el Gordo, director del programa Panorama Deportivo Colombiano en la emisora La Voz del Cañahuate. 26 fallecidos por COVID-19 en el Magdalena. FENALCO no está de acuerdo con el paro. Modificarán proceso de atención para reseñar citas del CISBEN 4 en Santa Marta. Los foros viables de la Migración Colombia llegaron al Magdalena. Registrador Nacional anunció revisión detallada del censo electoral para evitar fraudes. Alcaldes piden aplazar marchas de mañana para prevenir contagio. Congresistas solicitan a Iván Duque transferir 1 billón del sector defensa a salud. La PNUC estima que en el 2020 la mitad de la población de la región Caribe estaría en pobreza monetaria. Militar sufrió quemaduras tras caer en campo minado en medio de operaciones de control en el Catatumbo. Argentina aún no dice si le deja toda la Copa América a Colombia. Lo dice la gente de Conmebol. Estratos bajos han puesto casi el 90% de los muertos de la pandemia en Colombia. Colombia, segundo país con mayor gasto militar en Sudamérica, invirtió $9.200. 5.600 locales han cerrado en centros comerciales, lo dice la organización ACE Colombia. Ocupación de camas UCI en Córdoba al 73%. ASO Capitales pide aplazar las marchas.
Sismo de 2.8 se sintió en Tierra Alta. Anuncian millonaria inversión para frenar la erosión costera en 4 departamentos. Ganaderos y diplomáticos del Medio Oriente interesados en promover ganadería en el archipiélago de San Andrés. También San Andrés sumó 33 casos de COVID-19. Estrategias, proyectos de la reactivación económica propone la Cámara de Comercio de San Andrés en Santa Catalina y Providencia. Se inició la segunda aplicación de la vacuna en Providencia. Artistas barranquilleros se muestran en exposición virtual internacional. 35 ganadores del portafolio de estímulos distrital harán parte del Brillex a París. Lanzan Colombia Lee, un catálogo con 200.000 libros editados en Colombia. Parlamento Andino reconoce el sombrero Hueltiao como referente cultural. 1.200 toneladas de basura fueron retiradas de los arroyos. Tránsito mantendrá controles en la vía de la costa Caribe. Piden reconsiderar el paro en Sincelejo. Incautan 38 kilos de cocaína de alta pureza en un carro en el Cesar. El 90% de los crímenes en Sucre son atribuidos al Clan del Golfo. Asobares realiza plantón en Montería. Se inician diálogos con indígenas en Verá desplazados en Montería. Detectan variante californiana de COVID-19 en Córdoba. Ecopetrol donó 100 cilindros de oxígeno medicinal a Uribia. Cartagena con camas ocupación UCI al 75%. Carlos Ucategui el Miura para el programa Siempre Venezuela, retornando a los estudios. Bueno, este fue el reporte de Carlos Ucategui el Miura desde La Guajira, Colombo, venezolana. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, para los que no quedaron muy convencidos, Se la repetimos, ¿no? Falso Amor, con Luis Mateus. Seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, y bueno, siguen llegando informaciones de Apure. 2 efectivos de la Fuerza Armada Nacional resultaron heridos luego de ser atacados cuando realizaban operaciones de patrullaje en el sector Tres Esquinas del estado Apure. Un tercer funcionario fue despojado de su armamento. Ellos llegaron el lunes a la base de protección fronteriza de La Charca en la entidad llanera y fueron ya tiroteados por este enfrentamiento con la FARC. La minuta de la Fuerza Armada resaltó que el sargento maestro Jairo Javier Pérez recibió 3 impactos de balas en la zona del muslo izquierdo, tobillo izquierdo y roce en la pierna derecha, mientras que el técnico de fragata Samuel Infante Ruiz llegó aturdido por las detonaciones. También el sargento Andrés Julián Mavares Altamirano estaba estable de salud, pero fue despojado de su armamento. Están haciendo trizas a las unidades militares en esta zona. Y los únicos resultados, aprovechamos este intermedio para ver unos videos. La FARC ha mostrado el armamento que retuvo, los muertos que generó su acción y sobre todo el traslado de los cuerpos de estos funcionarios militares hacia Guadualito. Todo eso lo ha mostrado y lo ha registrado en video. El ejército venezolano, la Fuerza Armada Nacional Venezolana, ha dicho que le ha causado sensibles fallas, sensibles bajas a la fuerza del grupo irregular que ellos no quieren reconocer que es la FARC, pero es la FARC, que han retenido armas, que han destruido campamentos, que han generado cualquier cantidad de daños a este grupo de la FARC, a esta disidencia de la FARC. Pero no han mostrado fotos, no han mostrado videos, no han mostrado pruebas testimoniales. Es decir, por un lado se ha mostrado todo, de la manera más cruda y brutal, pero al fin y al cabo se ha mostrado. Y por el otro lado se ha dicho mucho, pero no se ha hecho nada. No se ha mostrado nada. Y ante esto, y ante esta difusión de estos videos, Alan y audiencia, pues las FARC están mostrando este armamento de las FAN como un gran trofeo. Y esto pues lo ha venido difundiendo el director de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, donde ese material audiovisual pues se muestran armas largas, una cantidad de balas, granadas y pistolas en otros implementos militares. Pues esto, dice Javier, siento indignación como venezolano al ver cómo terroristas de las FARC muestran las armas de nuestros soldados caídos como un trofeo, así como se apoderaron de nuestro territorio, perdiendo la soberanía. Hoy perdemos las armas frente a estos perversos criminales. Es lo que ha dicho Javier Tarazona. Pero miren, en cualquier país civilizado del mundo ya hubiese renunciado el ministro de la Defensa,
el comandante del centro operacional del país, el centro militar operacional del país, y hubiese renunciado el comandante del teatro de operaciones en donde ocurrieron estos hechos. Los tres ya hubiesen renunciado. Y ya hubiese también puesto la cara el presidente. Ya hubiese salido Maduro diciendo algo. Pero no ha ocurrido nada de eso, porque Venezuela es un país bizarro, en donde los militares son muy buenos para bloquear y para perseguir, herir y asesinar a civiles desarmados, y cuando se enfrenta con una organización terrorista de este tipo, pues estos son los resultados. Soldados mal preparados, tropa incapaz de aplicar técnicas de guerra de guerrillas, porque no han hecho eso desde la década de los 60, en unas condiciones totalmente imposibles para poder tener éxito. Y mientras esto no cambie, mientras no se decida definitivamente atacar con toda la contundencia del caso a la FARC, difícilmente va a haber otro tipo de resultado. Hoy, 2 nuevos heridos, un militar que le quitaron el armamento. Es decir, la FARC está tomando control absoluto de todo el territorio apureño. De ese minúsculo grupo que según el gobierno de Nicolás Maduro dijo que había ingresado al territorio venezolano, pero ese minúsculo grupo se armó tan grande porque se formaron disidencias de las disidencias, y esto es lo que está pasando. Además, cuando ellos toman un territorio, este territorio es para ellos, es sagrado, y además les permitieron el cultivo de esos ilícitos. Sí, y el paso normal como un punto de confluencia y paso en esa zona. Mire, atacaron en La Victoria, los militares bombardearon en La Victoria, y 40 kilómetros más allá le aparecieron con otro ataque y le destruyeron otra cabala. Los atacaron en esta zona y ahora resulta que falla la inteligencia y caen estas personas. Otro que debería haber renunciado es el director de contrainteligencia militar en Venezuela. Pero fíjense lo que pasa. Después de estos resultados, ¿con qué cara van a venir estos comandantes militares a hablar de soberanía nacional? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara van a venir a decirle al pueblo de Venezuela y a los militares venezolanos que ellos son capaces de poder enfrentar esta amenaza que tiene el país? ¿Con qué cara? Ahí están las cosas. Los hechos hablan más que las palabras. Hablan por sí solos. Así es. Y en otras informaciones, Chile expulsa a 55 venezolanos en un nuevo proceso de deportación. Las autoridades de Chile expulsaron el domingo a 55 venezolanos desde la ciudad de Iquique, en el norte del país, en el marco de un nuevo proceso de deportación que inició el gobierno chileno, muy criticadas por organizaciones de ayudas al migrante. La policía de investigaciones trasladó a los venezolanos de al menos en 5 autobuses hasta el aeropuerto de la ciudad de Iquique, vistiendo overoles blancos con capucha, mascarillas para evitar contagio por COVID-19, esposados y acompañados cada uno por un agente para abordar un avión rumbo a Caracas, según las imágenes proporcionadas por el gobierno regional Tarapacá. En este primer vuelo, pues contratados en la Subsecretaría del Interior y la Dirección de Extranjería e Inmigración para materializar expulsiones ya sean judiciales o administrativas, y en este caso pues son estos 55 ciudadanos extranjeros. Esto pues es lo que explicó el subsecretario del Interior en una rueda de prensa, Francisco Galli. Bueno, y aprovechemos para ir al nuevo reporte desde La Guajira, Colombo, venezolana, con Carlos Uzcategui, el Miura. Ya de regreso a nuestro segundo reporte desde La Guajira, Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Las noticias no son muy halagadoras para todo lo que es la costa atlántica, región Caribe, con las nuevas medidas de la gobernadora Elsa Noguera. Caribe, Atlántico entra en confinamiento desde el jueves 29 de abril hasta el lunes 3 de mayo. La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, anunció en la mañana de este martes la ampliación de las medidas restrictivas en el departamento, luego de analizar las cifras de contagio y ocupación de las camas UCI. En ese sentido, la gobernación estableció que el confinamiento será a partir de las 6 de la tarde de este jueves 29 de abril hasta las 5 de la mañana del lunes 3 de mayo.
Todo esto con un propósito de proteger la salud de todos los atlitenses. Por eso comienza a regir a partir de este jueves. A las 6 de la tarde entramos en confinamiento hasta el lunes a las 5 de la mañana, explicó. Asimismo, la mandataria departamental aseguró que la medida se adoptó conjuntamente con los alcaldes de las 22 localidades. Además, señaló que la decisión del confinamiento en el próximo fines de semana se evaluarán. Hay que señalar que las medidas como el pico y cédula continuarán, igual que al toque de queda y la ley seca en horario nocturno la próxima semana. Igualmente, las playas de la costa atlántica permanecerán cerradas y sigue suspendida la alternancia para cortar con las líneas de contagio. Noticia nacional. Fede Municipios pide que los alcaldes sean incluidos en la tercera etapa de la vacunación. La Federación Nacional de Municipios reiteró al Gobierno Nacional el llamado a que los mandatarios locales sean priorizados en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. De acuerdo al directivo de la Federación, Gilberto Toro, en el país han fallecido 6 alcaldes, otros están graves y muchos se han contagiado en la atención de la pandemia. A través de una misiva enviada al presidente Iván Duque Márquez, la Federación precisa que los mandatarios deben ser incluidos en la tercera etapa del plan, donde está la población que tiene un riesgo moderado de exposición al virus, a los cuidadores de población especial y protección también a las fuerzas militares y a la Policía Nacional. Aunque el llamado se ha hecho en varias ocasiones, aún no hay respuesta concreta por parte del Ministerio de Salud. Necesitamos que el nuevo decreto sea expedido de manera inmediata, ojalá esta misma semana, para incluir a los alcaldes, que no creemos sea una acción que afecte mucho a la vacunación del resto de la población. De regreso a La Guajira, Fonseca, un pueblo que ha quedado a la deriva bajo una ingobernabilidad reinante. Con el pasar de los días ha sido notoria la falta de un gobernante nombrado en propiedad que pueda hacerse cargo del momento tan caótico que está atravesando la tierra del retorno, donde múltiples sectores que determinan la sostenibilidad gubernamental del municipio se han visto afectados por esta situación que al parecer para el gobierno departamental no tiene mucha relevancia. La maratónica situación de afectación se refleja en muchos aspectos que son de origen netamente administrativo, tal como se nota en el descontento por parte del gremio de los comerciantes que hacen parte de la formalidad en la localidad, quienes juiciosamente cumplen los decretos emanados tanto por la gobernación como por el municipio en aras de ayudar a la mitigación del ascenso desmedido de contagios de COVID-19. Hace más de un mes no hay un día que no se reporten 2 o 3 fallecimientos asociados con esta pandemia y aún no existe aún un plan B que pueda reducir la proliferación de contagios. A esto sumamos la indisciplina del comercio informal, transeúntes inconscientes que no acatan las normas recomendadas y las parrandas cual temporada decembrina sin que exista una sanción o comparendo para los infractores. Por otro lado, la ya desaparición del joven Jackson Valera cumple más de un mes sin que se tenga la más mínima hipótesis de su paradero, como si la tierra lo hubiese tragado con todo y mototaxi y su familia aún en incertidumbre de lo que haya podido sucederle. Entre tanto, el AMPA en el municipio no deja de accionar el sistema delictivo, teniendo como el objetivo el saqueo total de muchas instituciones educativas que a falta de vigilancia han quedado en la ruina total y hasta el día de hoy no se escucha que exista la posibilidad de los nombramientos de las personas encargadas de la seguridad para estos planteles. Lo anterior sin olvidar que los asaltos a mano armada tampoco se reducen, aumentan cada día más al punto de que ni están en las puertas de su casa seguro para ninguna familia fonsequera. Muchos barrios han denunciado los rebosamientos de manjoles y vertimientos de aguas residuales a las calles del municipio, causando olores nauseabundos que se tornan insoportables por donde quiera que se transite. De otro lado, la avenida principal, como el resto del municipio, se encuentra oscura porque el servicio de alumbrado público es muy deficiente y nadie da respuesta sobre esta situación. En tanto, la zona comercial del municipio se ha convertido en una odisea para transitar por la avenida principal, debido a los carros mal estacionados, los mototaxis sin control, mientras los agentes del tránsito se van a la zona rural a realizar comparendos a los campesinos que traen sus productos del campo a la cabecera municipal. Muchos líderes de distintos sectores aún se preguntan por qué el gobernador no le presta atención al municipio de Fonseca y designa a un alcalde encargado para que tome las riendas de este pueblo olvidado por el gobierno departamental en medio de la peor pandemia. Ya en entretenimiento, Diego Laza celebra su cumpleaños con el lanzamiento de La Gordita, rindiéndole homenaje al vallenatero mayor Jorge Oñate.
El artista Diego Daza celebró su cumpleaños con el lanzamiento de la canción La Gordita, rindiéndole un sentido homenaje a la memoria de Jorge Oñate. Los comentarios han sido muy positivos para esa gran interpretación de Diego Daza, al lado de su acordeonero Carlos Rueda, quienes entregan a sus seguidores esta nueva pieza musical que mantiene su vigencia en las nuevas generaciones. Los artistas fueron invitados por las compañías Orne Latino y Desert Latino, que lanzará el viernes 30 de abril un álbum con los intérpretes vallenatos, y presentaron como anticipo musical a La Gordita con Diego Dazo y Carlos Rueda. Gobierno firma la extradición a Estados Unidos de alias La Silla. Ministerio de Justicia deberá ahora notificar al país que lo requiere. Medida se podría cumplir en los próximos días. El gobierno, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, firmó los documentos que autorizan de forma definitiva la extradición de Elkin Javier López Torres, alias La Silla, hacia los Estados Unidos. Se conoció que el pasado viernes el presidente de la República, Iván Duque, dio vía libre al trámite concerniente para que se ejecute la medida en los próximos días. Corresponde ahora al Ministerio de Justicia realizar la notificación a los Estados Unidos y esperar que se cumplen las garantías con relación a que será juzgado por los delitos que fue requerido. En diciembre del 2019, la justicia de los Estados Unidos solicitó la extradición de López Torres, alias La Silla, por los delitos de concierto para importar cocaína a ese país, fabricarla y distribuirla, y concierto para poseer cocaína con la intención de distribuirlo a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de ese país. Ya en otro orden de ideas, la ciudad de Miami-Dade dio marcha atrás a la oferta de vacunas a turistas. El alcalde de esa zona había ofrecido las dosis a quienes pudieran demostrar que residían en la ciudad. La ciudad de North Miami Beach, Estados Unidos, pidió disculpas por la confusión creada por una declaración de su alcalde, Anthony De Filippo, invitando a turistas extranjeros a vacunarse contra la COVID-19 allí, y recordó que según las normas del estado de Florida, solo los residentes pueden vacunarse. En un comunicado, la alcaldía salió al paso de revuelo que causaron las declaraciones de De Filippo en una entrevista por Facebook, y el mismo alcalde las puntualizó en declaraciones a medios locales. Señores, nos despedimos, será hasta mañana. Carlos Jucate y el Miura para el programa Siempre Venezuela. ¡Feliz día para todos! Bueno, y este ha sido el reporte, el segundo de Carlos Jucate y el Miura, desde La Guajira, Colombo, venezolana. Y falleció Gonzalo Sifoni, presidente del Consejo Municipal de Chacao. El presidente del Consejo Municipal de Chacao, Gonzalo Sifoni, falleció durante horas de la mañana. Esto fue lo que indicó el alcalde de la jurisdicción, Gustavo Duque, a través de su comunicado. Acaba de fallecer nuestro amigo, vecino, hermano de luchas políticas y presidente de la Cámara Municipal de Chacao, el concejal Gonzalo Sifoni. Nos duele en el alma su partida. Esto es lo que ha venido señalando. Asimismo, también detalló que nos duele en el alma su partida y que en las próximas horas se informarán sobre los actos velatorios y además de las actividades con motivo a su fallecimiento. Bueno, y están explotando las redes sociales en este momento con un video en donde se observa a Padrino López tomando whisky en su oficina en el Ministerio de la Defensa con otros dos personajes. De verdad que la gente lo está destrozando por las redes, acusándolo de que mientras él toma whisky, los soldados de Venezuela en el Apure pues la están pasando de una manera terrible por esa actitud del gobierno, esos desplantes del gobierno y el no reconocimiento del gobierno a las críticas que se le hacen por su operativo. Está allí, pues. Mientras toma whisky, mientras están ahí hablando de cómo terminar de destruir el país porque no están aportando nada, no están ayudando, pues crece el éxodo venezolano hacia Colombia tras esos enfrentamientos en Apure. Yalixa Caterine Ceballos, de repente, pues quedó en medio de los combates entre militares venezolanos e insurgentes colombianos de las disidencias de la FARC con presencia en territorio venezolano. Atemorizada, pues buscan refugio en Colombia junto a otros cientos de miles de sus compatriotas que huyen de los fuertes enfrentamientos. Así pues lo han venido informando a la población. No hay cómo estar en la casa de uno, pero dicen que al dicho, pues esta vida hay que salvar primero la vida antes cualquier otra situación. Bueno, y me están preguntando que por qué página se puede ver esto, lo del video de Padrino López. Anonymous Venezuela 10, Anonymous Venezuela 10, ahí está colgado el video en Instagram, la cuenta de Instagram, ahí lo pueden ver.
Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, queremos agradecer en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y a Robinson Cárdenas, y a toda esa amable audiencia que siempre está ahí a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales, y además quienes nos siguen a través de la página web. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, y con este tema de Jeremías, poco a poco iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en triple enlace, generando desde el 1160 AM de Radio San José de Cúcuta hacia Aruba 91.5 FM estéreo, y también con nuestra emisora hermana La Voz de la Gran Colombia, aquí mismo también en el departamento norte de Santander. Seguimos con las informaciones. Y a propósito de todo lo que está pasando en el estado Apure, Sebastiana Barraez publica hoy una información en sus redes bajo el título "El silencio de Maduro sobre la guerra de Apure, que no puede ocultar la verdad. Los cuerpos están siendo identificados". Señala que mientras la estrategia del silencio impera en el Palacio de Miraflores, apenas una línea de un comunicado del Ministerio de la Defensa de Venezuela hace referencia a los militares muertos en el combate con la FARC. La estrategia es una orden desde el gobierno nacional. Silencio, afirma la periodista Sebastiana Barraez. Ni una sola información que revele la atrocidad de la carnicería que sucede en Apure con los militares venezolanos cuando la guerrilla colombiana los ha atacado ferozmente desde el viernes 24 de abril. Los altos funcionarios del régimen venezolano y de la Fuerza Armada se limitan a 4 temas: celebrar el aniversario de la UNEFA, felicitar a la medallista Yulimar Rojas, los 7 años del asesinato de Eliezer Otaiza y el profundo dolor porque murió de COVID la alcaldesa Yanelis Patiño en Oriente Venezolano. Los muertos y los heridos militares no cuentan ni para un tuit, afirma Sebastiana Barraez. Se callan los militares, los familiares de los soldados muertos y heridos, los periodistas de los canales de propaganda del gobierno que están muy activos bloqueando la entrada de los medios de comunicación a la zona. Tampoco habla el alcalde del municipio Páez, José María Romero Chema, y mucho menos el diputado Orlando Zambrano. El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, Nicolás Maduro, ha dado la pauta, dice la periodista, para que no se hable del tema. Todos los días trabajamos enfrentando el bloqueo y la guerra financiera sin descuidar la pandemia y otras cosas que se mencionan allí en este trabajo de Sebastiana Barraez. Lo cierto del caso es que el almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo demuestra el desacierto de tener en ese cargo a un oficial que no goza de liderazgo ni de ascendencia en los subalternos, y se refiere al jefe del Comando de Operación Estratégico, que no ha dado pie con bola con este trabajo de enfrentar a los guerrilleros de la FARC en territorio venezolano, este 10º frente de la FARC. Y así están las cosas en Venezuela. Vamos a relacionar esta situación del Día del Trabajador que se va a celebrar en el transcurso de esta semana. Lo cierto del caso es que este tema se discutió en la Asamblea Nacional y allí el diputado José Prat tiene una visión sobre este tema. Tenemos un video de las declaraciones del diputado José Prat sobre el Día del Trabajador y cómo ese trabajador en Venezuela está pasando por circunstancias muy difíciles. Escuchemos. Muchas gracias, ciudadano presidente, miembros de la Junta Directiva y colegas parlamentarios. Por supuesto, este derecho de palabra en torno a la situación de pobreza en la que se ha sometido al trabajador venezolano y, por supuesto, próximo a esa fecha emblemática del 1 de mayo, siempre es importante recordar que la destrucción del salario como herramienta para el progreso social ha tenido un fin y es sustituirlo por un sistema de dependencia y miseria.
Esto siempre es bueno decirlo, es violatorio de todos los derechos fundamentales de los trabajadores que están además estipulados por medio de muchas luchas en la Constitución, en la Ley Orgánica del Trabajo, y que fueron siempre luchas que fueron dando, vamos a decir, los derechos progresivos en la masa trabajadora venezolana, y que incluso en muchos casos sirvió como jurisprudencia en Latinoamérica para tomar como ejemplo el caso venezolano. Bueno, hoy vemos cómo en los últimos 20 años ha venido destruyéndose el salario, las libertades sindicales, se han venido violando las leyes, se han metido presos a quienes reclaman, se les despide, bueno, y por supuesto esto inició con aquellos despidos masivos de PDVSA que hoy tienen a PDVSA destruida, y que por supuesto quien termina pagando las consecuencias no solo fueron esos trabajadores, sino también el pueblo venezolano. Hoy vemos la escasez de combustible y todo lo que de allí se desprende, ¿no? Pero retomando el tema, siempre es bueno decirlo, pues, que hay que advertir además que esta situación con el salario y con la pérdida de poder adquisitivo, repito, y de capacidad del salario para ser herramienta de progreso social, estimula de alguna forma el desarrollo de la nación, la pérdida de desarrollo de la nación, ya que propicia la fuga de talento humano calificado, y vemos cómo hoy nuestros ingenieros, médicos, muchos profesionales, incluso el oficio, no solo los que son profesionales, sino buenos trabajadores en distintas ramas, han tenido que salir del país y prestar sus servicios en otras naciones donde el trabajo pues sí tiene el valor que antes tenía en Venezuela. Entonces, por supuesto, debemos mantenernos acompañando las luchas de los trabajadores, y que este 1 de mayo podamos acompañar no solo al trabajador formal, el de una empresa, al trabajador público, sino a todo aquel que sabe que la organización del ciudadano, de la sociedad civil, en torno a la reconquista de la democracia, será lo que nos permita retomar no solo el salario, no solo el tema que tiene que ver con el progreso social y familiar, producto del trabajo decente, sino por supuesto todas las libertades cercenadas y perdidas en estos últimos años. Es todo, ciudadano presidente. Bueno, es parte de la intervención del diputado José Prat en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Legítima, donde puso el tema de la situación de los trabajadores venezolanos, ya cuando estamos en la semana de celebración del Día del Trabajador. Y Amnistía Internacional tilda de desprecio a los derechos humanos una nueva ley migratoria en Chile. La Oficina de Amnistía Internacional en Chile pues aseveró que este martes se repudia la oleada de detenciones y deportaciones de migrantes que se está llevando a cabo en ese país, pues tras la promulgación de esa restrictiva y polémica ley migratoria expulsada por el gobierno actual. Esto pues es el desprecio a los derechos humanos y constitucionales que protegen a las personas que del Estado están obligadas a respetarse, y también pues esto es lo que se viene aseverando en esta institución. El gobierno anunció el pasado sábado el inicio de un proceso de expulsiones con el que pretende deportar a unos 1.500 extranjeros durante el 2021 en 15 vuelos distintos, y esto amparado en la nueva ley de migración que se promulgó hace 2 semanas y que permite facilitar estos procesos de expulsión. Este primer vuelo partió hace unos pocos días con destino a Caracas para devolver a un grupo de 55 personas en situación de irregularidad migratoria. Bueno, aunque hay algunas denuncias de organizaciones venezolanas que indican que estas personas, a pesar de haberse señalado que algunos de ellos tenían antecedentes penales y que tenían alguna cuenta pendiente allá en Chile, pues organizaciones venezolanas salieron desmintiendo esta situación. Y Venezuela está interesada en adquirir la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson para su campaña de inoculación, dijo el presidente del Parlamento ilegítimo, Jorge Rodríguez, y agregó que las autoridades quieren saber más sobre sus efectos secundarios. Lo cierto del caso es que el programa global de vacunas COVAX
ha reservado para Venezuela las dosis de inyección de AstraZeneca, pero el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno de facto, bloqueó su uso después de los informes de coágulos sanguíneos raros, pero graves, que llevaron a algunas naciones europeas a dejar de administrarlo temporalmente. Aunque también han surgido efectos secundarios raros similares en la asociación con la inyección de Johnson & Johnson, ofrece un costo menor y una logística más fácil que otras vacunas porque se administra en una sola dosis, dijo el presidente de la Asamblea Nacional Ilegítima. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y la Administración de Drogas y Alimentos de este país recomendaron la semana pasada reanudar el uso de la inyección de Johnson & Johnson después de una pausa de 10 días para investigar su vínculo con coágulos de sangre extremadamente raros pero potencialmente mortales. Y evaluarán el paso de estudiantes y la reactivación del comercio en la frontera. En un mes comienzan las clases en Colombia, alrededor de 4.600 venezolanos, pues reciben clases al otro lado de la frontera. Freddy Bernal, protector del estado de Táchira, designado por el régimen de Nicolás Maduro, pues informó que en abril se evaluará este aspecto en la parte ejecutiva, la posibilidad de permitir el paso en la frontera a estos jóvenes que estudian en el norte de Santander, en Colombia. Así se inicia esta reactivación en el comercio de una forma totalmente paulatina. Bueno, ¿y quiénes saben mejor de la situación de un hospital que sus propios médicos, sus propios trabajadores? Y en parte esto es lo que el diputado Tomás Guanipa ha sacado durante el día de hoy, una conversación entre dos médicos del hospital de Maracaibo, de la ciudad de Maracaibo. Esa conversación la tenemos allí, la tenemos grabada, y vamos entonces a escuchar cuál es la verdadera situación del hospital de Maracaibo en relación al tema del COVID-19 y sobre todo al propio sistema de salud venezolano. Sí, él se ve en buenas condiciones, él está saturando bien. De verdad que él dice que de la parte epidemiológica como tal haya estado de alta, pero yo asumo que una persona con fiebre, él está dando es 38. El primer día le dio 38.7, después 38 y después 38. Pero asumo que si él tiene fiebre no le pueden dar a un paciente con fiebre. Pero ya el otro dijo, ya voy a estar de alta por mi parte, que es la parte de epidemiología, o sea, epidemiología en el sentido del COVID, pues como tal, o sea, de lo que le dio. Pero estoy esperando los resultados. Entonces no, lo que pasa, Moraima, que esto está aquí colapsado. De verdad, esto es un colapso total lo que hay aquí en el universitario. O sea, ve, anoche mismo en el piso se murieron 2, antenoche 2, hay 3 para entubar y no hay donde entubarlos. No hay donde entubarlos porque las UCI están full, los aislamientos están full. O sea que la gente necesita entubarse y se muere porque no hay. Pero bueno, mira, es que esto es para vivirlo aquí. O sea, es increíble cómo se está muriendo la gente de COVID. Así te lo digo, así, sin pelos en la lengua y sin nada. Y te lo digo porque lo estoy viviendo y lo estoy viendo yo con mis ojos aquí. Entonces asumo que quieren, los pacientes que ya están mejor, que están recuperados, quieren ya irlo sacando. Eso es lo que asumimos aquí que está pasando. Bueno, y en la situación narrada, una conversación entre dos médicos. El diputado Guanipa la ha colocado para que la gente escuche la realidad narrada por los propios médicos en relación a este tema. El hospital de Maracaibo colapsado, el hospital universitario, no hay cómo atender a la gente de COVID-19 y a la gente con 38 grados de temperatura la están sacando a la calle porque quieren abrir espacio para otros que tengan un poco más de emergencia. Pero más de temperatura. Más, ¿no? de temperatura por esto del COVID. En una condición, no hay cómo entubar a la gente y así como se puede enfrentar una pandemia como la de este tipo. O sea, no hay recursos. Además también se está aumentando los casos de dengue hemorrágico también, de tuberculosis. Las enfermedades están aumentando no solo de COVID-19. Sí, y son enfermedades que ya se habían superado. Y mire ahora cómo vuelven con fuerza a Venezuela, a una Venezuela que está agotada en sus recursos de salud, en una condición demasiado difícil y producto de un abandono por parte del gobierno de facto de Nicolás Maduro y el gobierno chavista en términos generales desde hace 22 años. Y el TSJ desestimó la solicitud del diario El Nacional para aclarar cómo calcularon la cifra
a pagarle a Cabello. Pues la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia desestimó este martes la solicitud declaratoria que interpuso el diario El Nacional al respecto del fallo que obliga a esta empresa a pagarle 237.000 petros a Diosdado Cabello. La cifra pues sería casi de 14 millones de dólares. Fue cuestionada por el equipo legal de El Nacional, que pidió una declaratoria basada en el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles para precisar cómo calcularon el monto de la condena por supuestos daños morales. Según el acceso a la justicia, señalaron que de ninguna manera puede estimarse en 237.000 petros y mucho menos una cifra impagable, sin explicar de modo alguno cómo se determinó esta cifra a pagar como indemnización. Al respecto, pues el Nacional señala cómo se explica que se condena a pagar esta suma cuando en caso de discapacidad total permanente, vitalicia e incurable de una trabajadora la acomodaron en 266 petros, casi 16.000 dólares como una indemnización. Así, ante este es el acceso de la justicia que está presentando. Bueno, y hay varias irregularidades en este proceso. La primera es el hecho de haber sentenciado el pago de los civiles sin haber determinado la culpabilidad o no del diario en lo penal. Es decir, usted determina primero si usted es responsable. Y si es responsable en la determinación penal, usted pasa a la otra parte, que es la determinación de daños y perjuicios. Ahí sí se calcula esto. El monto de la difamación, ahí sí se calcula esto. Esto es lo primero. Lo segundo, usted tiene que determinar por un tabulador, esto es lo que hace un juez, por un tabulador determina el costo digamos, el monto a resarcir en el supuesto daño, pero ese monto no puede ser superior a montos determinados por causas de mayor impacto, es decir, muerte, lesiones personales u otro aspecto de carácter legal. O sea, usted no puede decir que su moral y su ética vale más que la vida de una persona en la cual usted ya determinó un daño y perjuicio como tribunal. Si usted como daño y perjuicio como tribunal, usted determinó que el juez determinó, los jueces determinaron que esa persona había que resarcirla con 16.000 dólares, usted no puede decir que la moral de un ciudadano puede estar por encima del monto que usted está determinando como juez para un caso de un fallecimiento. Y en tercer lugar, el diario El Nacional está con el pleno derecho de saber cómo determinaron ese cálculo, a partir de qué tabulador, porque eso genera acciones de demanda no solamente de nivel local, sino de nivel internacional. Por eso es que el Nacional hizo lo que hizo. Pero queda muy cuestionada la justicia. O sea, la moral de Diosdado Cabello vale 13 millones de dólares, pero el asesinato de una persona se paga con 16.000 dólares. Además, un cuarto elemento, se calculó en petros, y petros no es una moneda de uso legal y aceptado en Venezuela, es un invento del gobierno de Nicolás Maduro. Y personas mayores serán seleccionadas por el Sistema Patria para optar por la vacuna contra el COVID-19. Varias protestas se han registrado en el estado de Mérida ante la lentitud con la que avanza el plan de vacunación en Venezuela, mientras que las autoridades sanitarias indican que las personas de la tercera edad serán seleccionadas a través del Carnet Patria. Ramón Nieves, autoridad única y de salud, dijo que los adultos mayores serán seleccionados por este sistema. Primero está el personal de salud, después vienen los grupos de seguridad de la Fuerza Armada Nacional, después las personas mayores de 60 años con una morbilidad y posteriormente a toda la población. También señala que la población debe esperar a que llegue la cantidad importante de dosis, pues ya el mecanismo COVAX está establecido. Esto significa que el 20% del total de vacunas, que necesitamos 11 millones, ya está cancelado y viene esta vacunación. Esto es lo que ha manifestado, sin dar una fecha tentativa, para que los venezolanos estén preparados y más tranquilos ante la falta de esta información. Bueno, y en Carabobo al menos 5 docentes han fallecido como consecuencia del COVID-19, debido a que los obligan a asistir a las escuelas. Así lo denunció el presidente de la Junta Sindical Transitoria de la Federación Venezolana de Maestros en la entidad, Luis Guillermo Padrón. Llevamos un seguimiento de 5 colegas que han muerto, afirmó. De las estadales destaca el caso de la profesora de la unidad educativa Francisco Espejo.
Ella se contagió en el trayecto desde su casa hasta el sitio del trabajo y el artículo 170 de la Ley Orgánica del Trabajo dice que el responsable en ese camino es el patrono, pero no le garantizan ni el transporte. Es la situación que se presenta en el sector educativo por el tema del COVID-19, la obligación de asistir a dar clases y sobre todo la falta de protección y garantías para el personal educativo de esa entidad. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, y este tema de los fantasmas del Caribe, Celina, dedicado a todas las Celinas que haya por allí. Seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, y tenemos en línea telefónica una invitada, Nancy. ¿A quién tenemos, Alan? Tenemos a la diputada Nora Cecilia Bracho. Ella es nativa de la ciudad de Maracaibo, es administradora y política venezolana, actualmente es diputada de la Asamblea Nacional Legítima y fue presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios entre 2018 y 2020. Buenas tardes, diputada, bienvenida al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Te escuchamos, diputada, buenas tardes, bienvenida al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Diputada, muy buenas tardes. Bueno, tenemos un momento, vamos a tratar de comunicarnos con ella posteriormente, pero mientras tanto seguimos con las informaciones. El Foro Penal de Venezuela acaba de presentar un balance sobre la situación al corte del día de ayer, 26/4/2021, de los presos políticos en Venezuela. 318 presos políticos, 294 de ellos hombres, 24 mujeres, 193 civiles, 125 militares, 316 adultos y aunque parezca increíble, todavía hay 2 adolescentes presos, a pesar de que todas las leyes de la República prohíben la detención de estos jóvenes y menos por delitos de carácter político. Esta situación pues indica también por su parte el Foro Penal que desde el 2014 se han registrado 15.704 detenciones políticas en Venezuela y se ha asistido gratuitamente a 12.000 detenidos, hoy escarcelados y otras víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del gobierno, la administración de Nicolás Maduro. Vamos a ver si tenemos en línea telefónica a la diputada. Diputada Nora, buenas tardes, bienvenida al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. No la tenemos todavía. Bueno, sigamos con las informaciones. Y Simonovi rechaza la negociación de Douglas Rico con el Coqui. El funcionario del CSP critica que el director del cuerpo policial más importante del país deba solicitar permiso para actuar en el escenario de lo que es la cota 905. Pues a través de un hilo en Twitter, el comisionado especial de Seguridad de Inteligencia de la Comisión Delegada que dirige Juan Guaidó, Iván Simonovi, criticó y rechazó las declaraciones del director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, en las que aseguró que se negociaba con la banda del Coqui en la cota 905 para que deponga su actitud y sus armas. Bueno, y otra organización que presentó su balance para el primer trimestre del 2021 es el Centro de Defensores y Justicia, quien señala que la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en Venezuela durante el primer trimestre del año 2021 es crítica. Se realizaron 183 ataques e incidentes de seguridad en contra de organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos. Quiere decir que se incrementó en 259% estos ataques en comparación al primer trimestre del año pasado. Una situación que hace que el Estado venezolano continúe agrediendo a quienes se encuentran en la primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos bajo la lógica del enemigo interno. Estos ataques se han constituido en 107 estigmatizaciones, 31 intimidación y hostigamiento, 13 amenazas directas, 12 judicializaciones, 9 detenciones arbitrarias y 3 allanamientos y 3 ataques digitales. Esto según el Centro para la Defensoría y la Justicia. Bueno, ahora sí tenemos a la diputada en la línea. Bienvenida, doctora Nora, a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buenas tardes. ¿Aló? Bienvenida al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. ¿Cómo está? ¿Aló?
Escuchamos, diputada. Bueno, No, tenemos fallas de comunicación, sigamos entonces con la información. El Banco del Tesoro habilita servicio para vender divisas y recibir bolívares inmediatamente. La propuesta se pone en funcionamiento cuando el bolívar vive uno de los peores momentos en su historia debido a la hiperinflación que arrastra al país desde el año 2017, por lo que el dólar se ha convertido en la moneda de referencia y pago, incluso en bienes gestionados por el propio gobierno, como es el caso del combustible. Bueno, y recuerden ustedes que la próxima semana, el 5 de mayo, se inicia el proceso de regularización bajo el Estatuto de Protección Temporal previsto por el gobierno de Duque. Este Estatuto de Protección Temporal que va a beneficiar a más de 5 millones de venezolanos en toda Latinoamérica, pero específicamente 2 millones en Colombia, está siendo activado progresivamente. Ya para el 5 de mayo próximo se activa la fase digital, la primera fase del proceso. Migración Colombia ha preparado un video sobre este tema, un video informativo. Vamos a ver el video que señala el avance en este proceso de regularización de los venezolanos migrantes en Colombia. Ponte al día con toda la información del estatuto en un minuto. Ya estamos en cuenta regresiva para el inicio de la implementación del Estatuto Temporal de Protección y la primera fase, que es totalmente virtual, arranca el próximo 5 de mayo, en donde los migrantes venezolanos solo van a tener que hacer dos cosas. La primera, realizar el registro único de migrantes venezolanos, para lo que tendrán que crear un usuario, diligenciar sus datos personales y subir una fotografía tipo documento. Y la segunda, realizar la encuesta de caracterización socioeconómica. Recuerden que este es un trámite totalmente gratuito y no necesita intermediarios. En el mes de septiembre se dará inicio a la fase 2, que es el registro biométrico, un proceso presencial para el que los migrantes que deseen acogerse a esta medida debieron haber realizado previamente el registro único de migrantes venezolanos, contestado la encuesta de caracterización socioeconómica y haber agendado su cita ante Migración Colombia. En la fase 3, que arranca en el mes de octubre, estaremos entregando los primeros documentos físicos. La gran apuesta del Gobierno Nacional y Migración Colombia es que a finales del 2021 más de 800.000 venezolanos obtengan su permiso por protección temporal. Nosotros tenemos una cita la próxima semana para ponernos al día con toda la información del estatuto en un minuto. Bueno, es importante que toda la migración venezolana que se encuentra en Colombia se acoja a este estatuto, cumpla los pasos que tiene previsto Migración Colombia. A partir del 5 de mayo, entonces, se inicia este proceso de registro digital y sobre todo hay una oportunidad para regularizar la situación. Se va a tener una identificación biométrica que le va a permitir a cualquier migrante venezolano tener acceso a los servicios, tener acceso a la apertura de cuentas bancarias, o sea, ser un ciudadano con derechos y deberes, lógicamente deberes que debe cumplir aquí en Colombia, pero tendrá una nueva oportunidad de iniciar de una manera más correcta su vida en este territorio como migrante. Entonces es una excelente oportunidad para poder realizar este registro tan importante, tan necesario, tan destacado, repito, se inicia a partir del próximo 5 de mayo. La oportunidad está abierta y los venezolanos podrán y deben participar en este evento. Y las proyecciones de siembra de maíz para el sector primario en Venezuela se ven nuevamente en riesgo por la escasez de combustible que vive el país desde hace algunos meses y que viene afectando el normal desarrollo del proceso de cosecha para el periodo 2020-2021. De acuerdo con los cálculos de las asociaciones privadas, de contar con el combustible necesario y teniendo los insumos que fueron adquiridos a precios internacionales por las organizaciones de productores, se cultivarían 12.000 hectáreas de maíz en sus dos presentaciones, 120.000 hectáreas, perdón, en sus dos presentaciones. Sin embargo, a pesar de tener ya la logística en cuanto a insumos, la crisis del combustible ha afectado el normal desarrollo del proceso del agro venezolano y por ende solo se permitirá la siembra del 10% de la meta, que se traduciría en 12.000 hectáreas.
A pesar de los esfuerzos de los gremios como la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO, de establecer mesas de trabajo con representantes del gobierno, las mismas no han rendido los frutos necesarios, ya que han surgido diversas denuncias en cuanto a los productores que no reciben el diésel necesario para acometer las labores de cosecha en rubros como la caña de azúcar y frijoles, cuya materia prima se está perdiendo en el campo. De igual manera, los sectores de la agroindustria también están padeciendo por la ausencia de combustible, pues en redes sociales circulan ciertas denuncias de que los pocos centrales azucareros que están activos en el país requieren diésel para su funcionamiento. Bueno, ahora sí tenemos en la línea a la diputada Nora Bracho. Diputada, bienvenida siempre, Venezuela, Venezuela siempre. Muchas gracias, Alan y Nancy, por este contacto con ustedes y un gran abrazo. Diputada, usted fue presidenta de la Comisión de Servicios. ¿Cómo observa usted la situación de los servicios públicos en Venezuela? La condición actual que está viviendo el venezolano. Sí, de verdad que es una situación sumamente difícil y calamitosa. Además de la situación de la falta de medicamentos y de alimentos en nuestro país, deteriora aún más la condición de la calidad de vida de los venezolanos, los terribles servicios públicos y la ausencia de muchos de ellos. En el caso del agua, pasan los ciudadanos meses sin que haya agua potable en sus viviendas, teniendo que acudir a compras de camiones agua en camiones cisternas a precios dolarizados. Es una constante prácticamente los cortes eléctricos no programados, son cortes eléctricos no anunciados y que realmente son un disturbio para la vida, la cotidianidad de los venezolanos y sobre todo para la productividad, porque en horas productivas, en horas laborables, no hay electricidad. Y como una persona, un trabajador, además de haber pasado una noche terrible por la ausencia del servicio eléctrico, cómo va hacia su trabajo en donde no hay electricidad, no hay forma de que la industria, el comercio produzca. Hay una recesión en el sector productivo del 70% debido a la ausencia de la electricidad y en muchos casos del agua. Imagínense ustedes en el sector salud, ¿cómo se realiza una persona? ¿Cómo las personas que están enfermas oncológicas pueden hacerse un tratamiento sin agua en un hospital? Es terrible esta calamidad que está viviendo el venezolano. La gente no tiene transporte público, no hay transporte colectivo. La gente, vemos hoy día los mares de personas que salen a caminar para llegar a su destino. Y esto es una tragedia de verdad que estamos viviendo y es gracias a ese régimen corrupto, a este régimen encabezado por Nicolás Maduro, que ha llevado a esta tragedia a Venezuela. Cada uno de los servicios públicos tiene un origen, esta es una situación en la corrupción. Son millones sobre millones de dólares que se robaron y que hoy día todo lo que estamos nosotros padeciendo en esta materia, de la materia de servicios públicos, es precisamente por la corrupción, por la destrucción de la institucionalidad, destruyeron las instituciones, politizaron todos los organismos públicos. Diputada, hay un robo descarado que se hizo en el sector eléctrico nacional. A partir de ese robo, Venezuela ha dejado de contar con energía eléctrica, hidroeléctricas que fueron canceladas, se pagó recursos por generadores y nunca se instalaron, se pagó recursos para poder abastecer el sistema eléctrico nacional y ahora Venezuela está peor que hace 70 años prácticamente en materia eléctrica. ¿Se ha seguido y se ha investigado estas denuncias, diputada? Por supuesto, desde la Asamblea Nacional hicimos las investigaciones pertinentes. En el año 2009, Hugo Rafael Chávez Frías, con la excusa de una emergencia eléctrica,
otorgó a dedo más de 40 contratos a empresas de maletín, empresas fantasmas, en donde no se hizo ni siquiera un proceso de licitación y en donde se le asignaron a esas empresas grandes obras para la repotenciación y en muchos casos la construcción de termoeléctricas en nuestra nación, en nuestros estados. Por eso tenemos termoeléctricas en cada uno de los estados que son elefantes blancos, en donde necesitan combustible y no les hicieron el gasoducto para el combustible que necesitan las termoeléctricas, en donde vemos que se importaron equipos chatarras de otros países y los trajeron a Venezuela como si fueran equipos nuevos. Esto representó una pérdida, un robo a la nación por más de 100.000 millones de dólares. Por eso es que el GURI, que es el Sistema Eléctrico Nacional, produce una cantidad de electricidad y resulta que se suponía que cada estado debía ser autónomo en la producción eléctrica de nuestra nación. Pues estos robos que se devinieron del año 2009 implican a que estas termoeléctricas no operan en su máxima potencia y cuando hizo lo que producen un 10 o un 16% de electricidad requerida en cada una de las regiones. Ahora, finalmente, diputada, ¿cuál cree usted que sea la perspectiva frente a este problema? ¿Ha perdido calidad de vida el venezolano indudablemente y sobre todo cada vez pues pierde más? ¿Será que nos estamos acostumbrando a esa situación? Mira, realmente es parte del plan que ha tenido Nicolás Maduro, que el ciudadano esté distraído en subsistir, en buscar la comida, en intentar soslayar todos los problemas que vivimos los venezolanos. Es realmente un plan estratégico de ese país indolente de lo que vive el venezolano. Nosotros desde la Asamblea Nacional, y yo en lo particular como presidente de la Comisión de Administración y Servicios durante 3 años, entendimos que no podíamos quedarnos simplemente en lo que era la radiografía de la situación de los servicios públicos, de las políticas públicas de nuestra nación, que debíamos trabajar en posibles soluciones. Y por eso fue que ideamos como una idea del presidente Juan Guaidó el Plan País. Siempre la oposición se le criticó que no tenía un plan. Pues el Plan País es el plan de reconstrucción y recuperación de Venezuela en cada una de las áreas, en educación, en energía, en petróleo, en gas, en salud, en políticas públicas para cada una de las áreas de nuestra nación, en servicios públicos, en electricidad, en agua, en gas, en transporte. En cada área nosotros trabajamos con los mejores expertos de Venezuela, con los mejores talentos, con los cerebros, para esa idea de reconstrucción de Venezuela, hacerla una realidad. Bueno, muchas gracias, diputada. Diputada Nora Bracho, diputada del Estado Zulia, en la legítima Asamblea Nacional. Muchas gracias por su participación en el programa. Gracias, Alan. Gracias, Nancy. Y así con la entrevista de la diputada Nora Bracho, hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales y en enlace en esta segunda hora con La Voz de la Gran Colombia 1400 AM, con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el Control Máster a José Ramírez, a Oscar Díaz y al señor Víctor Márquez, Alas Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Feliz tarde, los esperamos mañana. Hasta mañana, cuídense.